Muy bien. Bueno, arrancamos, gente. Acá estamos. Qué gusto, llegamos, lo logramos. Bienvenidos y bienvenidas al seminario Girones de mi vida, el pensamiento político de María Eva Duarte de Perón. ¿Me escuchan bien? Háganme una señal, porque ya largo. ¿Sí? Porque hay mucho, mucho que charlar. Lo primero que vamos a hacer son 2 o 3 acuerdos. Hechos estos acuerdos, empieza la clase, más temática, digamos, y ahí van a ver que vamos a ir pasando por distintos momentos de la clase con distintas gimnasias o ejercicios o formas de interactuar. Vamos a hacer un primer acuerdo organizativo. Este seminario consta de 4 clases, 4 lunes de 20 a 22. En general no tiene recreo en el medio, a veces lo hacemos, dependiendo de cómo venga el ritmo de lo que estamos haciendo, pero preferimos, y yo siempre prefiero, si terminamos antes, terminamos antes que interrumpir en la mitad. En ese acuerdo organizativo resulta claro que ustedes pueden tomar vino, tomar mate, chupar cerveza, comer un sanguchito, lo que quieran. El otro acuerdo que ya acabo de comentarles es que en la medida de lo posible tengan las cámaras encendidas y en el caso de no ser posible no hay problema siempre y cuando estén activos en el chat y estén activos cuando se pide o cuando se los invita a tomar la palabra. Estas 4 clases de los lunes se completan con un material que acompaña a cada clase que está subido en el campus virtual de Lanús, campus virtual UNLA. Quienes hayan tenido dificultades para acceder, no se preocupen, que el material igual progresivamente se va compartiendo, en el chat. Sigo con los acuerdos organizativos. El lugar de trabajo pedagógico y también de resolución de alguna cuestión técnica es el WhatsApp. Hasta ahora, desde hace 2 años, es la mejor forma que encontré, mucho más dinámica que el foro del campus, porque si no tendríamos que estar todo el día metidos en el campus. Si cumplimos ciertas reglas básicas, funciona bien. Discúlpenme si en algunos momentos me vuelvo un poco insistente en no compartir en ese chat ni memes, ni mensajes, ni noticias del momento. Todos y todas tenemos nuestras redes donde recibimos noticias de un tiempo muy, muy difícil para quienes vivimos en Argentina. Entonces, acá vamos a tratar de cuidar el chat para nuestras actividades pedagógicas referidas al seminario. El correo electrónico va a quedar solamente como resguardo técnico. Vamos a ir hablando con Mari, cualquier dificultad para entrar al campus, y con ella vamos a ir recibiendo la certificación cuando termine el curso. Ese es el acuerdo operativo, digamos. Soy bastante puntual, en la medida de lo posible los 4 lunes vamos a empezar a las 8. La idea es poder abarcar todo el programa. En general no tuve problemas estos años y damos todo el programa, que la verdad que se enriquece si ustedes previamente o durante la semana leen los materiales acompañantes. Dicho esto, en el segundo cuatrimestre, si hay aquí presentes alumnos y alumnas de Lanús, este seminario se da como materia optativa para poder ser elegida en varias carreras de la universidad. Quienes quieran conocer más sobre ese tema, me escribe por privado. Eso respecto a lo organizativo. Vamos al acuerdo pedagógico. El título del seminario es Girones de mi vida, el pensamiento político de María Eva Duarte de Perón. Vamos a hacer las siguientes aclaraciones. Yo no soy una biógrafa de Evita. De hecho, no tengo leída en profundidad su biografía, no sigo palmo a palmo todo lo que fueron sus años, sobre todo sus intensos años públicos.
Lo que sí he estudiado en particular, y ha sido un pedido de la universidad que he abrazado con pasión, lo que tengo estudiado es el pensamiento político de Eva. Es decir, tomarla a Eva como una pensadora de su tiempo. Ya van a ver que este pedido de la universidad y esto que vamos a hacer juntos se basa en la hipótesis de que aún los propios peronistas le bajamos el precio como pensadora. Entonces necesitamos generar un saber social, un saber filosófico, un saber político referido a cómo conocer, cómo analizar, cómo sopesar su pensamiento, conocerlo a fondo y ver cómo se inscribe en las corrientes latinoamericanas de su tiempo. Entonces, el acuerdo pedagógico es, quien venga acá a buscar la biografía de Eva, no, vamos a hablar de su pensamiento político. Método, por un problema muy serio que hay de cómo se la interpreta Eva, incluso desde el propio campo de las ciencias sociales latinoamericanas, no vamos a leer autores que hablen sobre el pensamiento político de Eva, salvo un artículo que está en esta primer clase de Felipe Piña, referido al pensamiento político de Eva. Nosotros vamos a leer a Eva. Y la vamos a leer no en su totalidad, sino que vamos a tomar 3 textos clave y un texto de otro autor para conocer a Evita después de Evita. Los textos claves que vamos a tomar son La razón de mi vida, El discurso del renunciamiento, Mi mensaje, y finalmente vamos a analizar y vamos a tomar de ahí cuestiones referidas al pensamiento de Eva, vamos a analizar el cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh. Hay muchas otras cosas que escribió Eva, por supuesto, muchos otros discursos, por supuesto, pero para mí en estos 3 textos, esta es mi hipótesis, está la clave de su pensamiento. ¿Sí? ¿Queda claro este acuerdo? ¿Me quieren ir comentando en el chat si les resulta claro hasta ahora? Si tienen alguna duda. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Levantando la manito o en el chat. Perfecto todo, dice Sol, sí, perfecto, todo ok, clarísimo. Bueno, me alegro, gracias. Gracias. Ustedes no saben lo importante que es para mí aclararles esto de entrada para que no se desilusionen, fundamentalmente por eso. Bueno, entonces ¿estamos para empezar? Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a inscribir el pensamiento de Evita en las corrientes de pensamiento de las ciencias sociales latinoamericanas. Pero para poder hacer eso, primero la vamos a leer, la vamos a escuchar y vamos a contar qué pasó con su texto central, o por lo menos el central de esta clase, que es La razón de mi vida. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Con la razón de mi vida, vamos a necesitar que nos despojemos de todo lo que nos han dicho de ese texto, de todo lo que hemos sentido cuando lo hemos leído a una edad o a otra edad o a otra edad, y a partir de ahora pasa a ser para nosotros un objeto de estudio que vamos a tomar con muchísimo respeto y ya van a ver por qué. Entonces, ¿quiénes pueden tener o quiénes tienen cerquita ahí o han estado hojeando tanto La razón de mi vida en estos días o en estos días que yo los invité, como en el texto que mandé hoy? Laura, ¿vos levantaste la mano o dijiste, lo pudiste leer? Bueno, vamos a empezar con algunos comentarios de ustedes antes que vaya yo. Tanto puede ser un comentario sobre el artículo de Infobae, referido a la razón de mi vida, como algún comentario de la primera parte, de las causas de mi misión. ¿Querés comentar algo, Laura? Hola, Sí, sí, te escuchamos bien. ¿se escucha? Bueno, sí, el artículo de Infobaes no lo leí, leí la primera parte, las causas de mi misión, y bueno, eh, lo leí completo, descubrí
de Eva un amor y una admiración muy grande hacia su compañero. Espera. Vamos a esperar que tenemos algún problema con algún sonido. Vamos. ¿Ya está? Listo. Bueno, gracias. Adelante, Laura. Hola, ¿se escucha bien Sí, ahí? adelante. Ah, bueno, Sí. comentaba esto, que había leído la primera parte, las causas de mi misión, y bueno, que me encontré con una Eva muy amorosa, expresando constantemente su sentimiento de amor, primero hacia su compañero y hacia el pueblo, ¿no? Y bueno, comentaba Bien. ahí ella un poco ¿Cuál es cómo la lo pregunta? conoce y qué es lo que la lleva a dedicar su vida a los pobres y bueno, a la gente más necesitada, siempre con la base del amor y pensando en una vida mejor para ellos. Gracias, Laura. ¿Alguien más No, de que quiera nada. hacer algún comentario? Adelante, Germán. Perdón, ¿quién? No lo vi. Lo tengo que Germán habilitar. Correa. Hermano, Ahí ya le solicité. Ahí está. Sí, Dale. lo que yo leí es que ella manifiesta de que no es una razón, sino es un sentimiento lo que ella la lleva a tomar esa razón de su vida, que si bien está escrita de esa manera, es el sentimiento lo que lleva. No es, termina siendo incomprensible, no porque lo razona, sino porque lo siente. Bien. Perfecto. Eh, Acá dice Santos, no sabía que había que tener auriculares para el Zoom. No, no hay que tener auriculares. Perdón, a un compañero que está preguntando si tiene que tener auriculares. Gracias. Él dice, aparece el tema del sentimiento versus la razón. Y eso va a ser clave, ¿eh? Hasta ahora hay varias claves, tanto lo que nos dijo Laura, que vamos a tener que desarmar algunos prejuicios, y también acá en este versus razón-sentimientos. Adelante, Diego, y arranco con los comentarios. Se fue. Se nos fue. Se nos Sí, fue. sí, le fui a dar. Bueno, A ver, sí, nos escapó. Ya va a volver. bueno, ya va a volver. Seguimos. Bueno, en primer lugar, y lo voy a tomar desde las palabras de Laura, lo primero que necesitamos hacer es despojar a este libro de su leyenda referida al que es una loa, un elogio, un canto de amor hacia su compañero de vida y su compañero de causa, Juan Perón. Para lograr despejar al libro de este lugar donde se lo categoriza constantemente, tenemos que resolver varias cosas. Los comentarios que han hecho referencias muy importantes sobre el libro y los comentarios que hace la propia Evita. O sea, para poder descular, digamos, llegar al pensamiento de Evita, vamos a necesitar refutarla. Vamos a refutar a Evita. Entonces, lo primero que hacemos es, fíjense esto, el padre Hernán Benítez, ustedes saben que fue su confesor, dice, ese libro lo escribió, él tenía un estilo muy campechano, muy, digamos, verborrágico, le gustaba aparecer con las anécdotas sobre Eva, y dice, ese libro lo escribió Manuel Penela de Silva, estupendo, muy buen escritor. Ella lo conoció en Europa durante su viaje. Después él vino a Buenos Aires. Yo tuve a sus hijas en mi curso de antropología. ¿Perdón? ¿Quién te preguntó? Bueno, parece ser que a los varones de esa época y de todas las épocas les encanta cuando le preguntan sobre una mujer y lo que ha escrito, contar que lo escribió un varón,
y contar quiénes fueron sus alumnas. ¿En qué suma eso? Vaya a saber. Pinela había escrito unos apuntes para una biografía de la señora de Roosevelt, el presidente norteamericano. ¿Sabía usted eso? Mire que es muy poco conocido. Miren las cosas que yo sé. Yo sé que copiaron al libro de la señora Eleanor Roosevelt. Ella le propuso que los adaptara para relatar su vida. Lo hizo y salió muy bien, requete bien, pero escrito muy en español. Escrito muy en español. ¡Wow! Entonces, los borradores los tomó Mendé. Mendé es un colaborador directo de Juan Perón, un escritor simple y sencillo y no podía fallar, con un estilo muy de mujer. Lo digo sin ánimo de crítica. Mira vos. El libro salió muy bien escrito, pero tenía muchos inventos, muchas macanas. Mendel lo escribió pensando en quedar bien con Perón. Salieron cosas ridículas. Por ejemplo, en lo que se refiere a los días de octubre del 45, donde dice, no te olvides de los descamisados. ¿Qué descamisados ni qué 8 cuartos? Él no se acordó ese día, quería el retiro e irse. El libro contiene entonces muchas falacias. Y esto no lo dijo una vez Benítez. Lo dijo frente a cada micrófono en el que le consultaron sobre la razón de mi vida. Y esto impregnó una leyenda, un prejuicio, una opinión muy difundida acerca de la razón de mi vida como un libro menor, como un libro menor. De hecho, en el artículo de Infobae de hoy, le agregan, en una suerte prácticamente de fake news, que además ella lo hizo hacer estando muy enferma, y estando muy enferma, ella ayudó a Perón el 17 de octubre del 45, cuando estaba en plena salud. Busquen el texto que les mandé hoy, cuando habla del cáncer que Eva tenía el 17 de octubre del 45. ¿Qué hay en las palabras del padre Benítez? Machismo, clima de época, una forma de comprender a las mujeres y a las mujeres que escribían, y una idea de que la política no podía ser otra cosa que propaganda. Si uno entra a Wikipedia, hagan la prueba. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Ricardo Brizuela. A lo largo de poco más de 300 páginas, la trama solo se redujo a un relato en primera persona en el que, en tono apologista, la obra contenía casi un excluyente protagonismo, el de Juan Domingo Perón, y como saldo, un impiadoso castigo a sus enemigos, los ricos. Escrito en un estilo directo, debía cumplir la función de una suerte de evangelio del peronismo, donde se enumeraban las obras de gobierno y la filosofía del movimiento en términos maniqueístas, la lucha del bien contra el mal, desde la óptica del justicialismo. Hoy la obra tiene la importancia que le otorga el hecho de ser la expresión testimonial, una forma de comunicación del movimiento creado por Perón. Wikipedia. ¿Está? Bueno, a ver, Eva, defende tu obra. A ver qué dice Eva. Por eso le dedico a él, íntegramente, este canto que, como el de los gorriones, no tiene ninguna belleza, pero es humilde y sincero y tiene todo el amor de mi corazón. Ella va a decir durante todo el prólogo que no hay pensamiento propio, es el pensamiento de Juan Domingo Perón. Empezamos mal, ¿no? Empezamos mal. A todo esto yo le podría hacer críticas desde la academia. Y digo, no hay citas, esas citas menos que menos están hechas con las normas APA, las normas de cifra académica para citar textos. No se nota un estudio, una lectura de autores. Y además sucede lo que nos dijo uno de los compañeros recién, que parece ser que ella insiste en que ella está sintiendo, no razonando. Así que eso lo vamos a dejar para el segundo momento de esta clase, porque pasa a ser clave
Esa tensión entre razón y sentimiento pasa a ser clave para escribir el pensamiento de Evita. Pero antes necesito rescatar a este libro del barro de la historia. Pero vuelvo a insistir, no donde lo pusieron nuestros enemigos, donde nosotros también lo pusimos. Es un libro no estudiado, ni en las escuelas de educación, de formación en los partidos justicialistas, no es un libro estudiado ni citado en distintos espacios académicos que estudian, sin embargo, los movimientos nacionales y populares de América Latina. Y me pregunto, ¿Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche citaban? ¿Seguían las reglas del juego científico? Y a ellos sí. Capaz les cuesta entrar en la academia universitaria liberal clásica, pero a nuestras escuelas entran. ¿Y por qué ese lugar, ese permiso que le damos a Arturo Jauretche de que no cite a nadie, o a Scalabrini Ortiz de que no cite demasiado y que se mande sus exabruptos en los textos? En Eva es imperdonable. Fíjense, por ejemplo, cómo esto mismo parece ser algo que también ella alimenta cuando dice, soy un gorrión. Mujer de su época, al fin, va a decir, la verdad que lo que digo no tiene ninguna importancia. Voy a tratar de convencerlos en la próxima hora y pico de que estamos ante una de las obras cumbre del peronismo. Vamos a ver por qué. No casualmente, Laura Soria lee dos cosas que necesito refutar de Laurita, pero que no es casualidad que la hayas leído así. Vas a tener que descontaminar la lectura, y lo vamos a hacer leyéndola a ella, de ciertas cosas. Las causas de mi misión no hablan de Perón. No hablan de Perón. Entonces, ¿por qué es lo que más se marca? Porque está en el prólogo, porque lo hemos escuchado muchas veces. Segundo, las causas de mi misión no hablan de los pobres. Va a decir cuál es el motor de su pensamiento y le va a dar un nombre muy concreto. El motor de su pensamiento no son los pobres. Es la indignación frente a la injusticia social. Y hay un salto cualitativo enorme entre pensar porque veo un pobre y pensar porque me indigna la injusticia social. Sí, Laura rescata algo que nos vuelve a pasar lo mismo que con el sentimiento. Laura rescata, y esto se va a ver a lo largo de todo el libro, un rol bastante preponderante a lo amoroso, referido a lo afectivo, a lo emocional, a lo que se siente y a lo que se ama. Pero lo dejo para después. Vamos entonces a leerla a ella. ¿Algún comentario hasta acá? Pues yo les tengo que convencer de lo contrario ahora. Entonces, libro que le hemos bajado el precio desde el propio campo. Libro que tiene una leyenda alrededor referido que es un manualcito o un panfleto de propaganda. Libro que ronda la leyenda que es un panegírico de Perón. Libro que no tiene ningún valor más que ser una pincelada maniquea del periodo peronista. Yo las invito a leer La mujer del látigo, de Mary Main, el libro con el cual la propaganda de la revolución fusiladora va contra la figura de Eva, y ahí sí van a ver un pasquín, un texto absolutamente maniqueo, un folleto de propaganda, pero no, Main fue el libro en el que se basaron para hacer la ópera Evita. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Vamos a leer un ratito el chat, pues si no me canso de hablar. El artículo hace referencia a un lenguaje vulgar. ¿Ustedes escucharon que alguna vez le dijeran eso a Jauretche o a Scalabrini? Y además ahora lo vamos a leer.
porque en una cosa tiene razón el padre Benítez. Penella la ayudó mucho con la escritura, y la escritura es muy prolija, tiene una estricta organización sintáctica, tiene marco lógico, sigue un orden, va desgranando los párrafos con muchísima armonía. No hay vulgaridad, hay sencillez, que no es lo mismo que vulgaridad. De hecho, aquí digo, María Marta, después podrás revisarlo y vas a ver, me gustaría que lo comentaras en algún momento, vas a ver lo que es la prolijidad con la que está escrita, sobre todo, para mí, la parte más importante del libro, que es la primera parte, la causa de mi misión. ¿Algún comentario más? ¿O en forma de levantando la mano? Sí, Cecilia Fernández, adelante. Levantando la mano o, o por chat. Ceci. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. No, quería hacer un comentario nada más. Que lo que dice, que no solamente quiere que sepan cómo siente, sino que también dice que quiere que sepan cómo piensa. Muy bien, pero no casualmente, está muy bien lo que decís, pero la operación que hice, apelando a que cada uno de nosotros hablara de memoria, es qué es lo que nos queda. Y si nos queda lo amoroso, lo emocional, lo sentimental, es porque tenemos un bagaje previo y prejuicios previos respecto de este libro, que ni nosotros sabemos que lo tenemos. Ahora cuando lo leamos y cuando la leamos a ella, vamos a ver que todo esto se desarma. Todo esto se desarma, así que gracias por esta alerta, Ceci. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Un comentario más? ¿Alguna duda respecto a lo que estamos diciendo? Volvió a aparecer Diego, no sé si todavía quieres. ¿Te acordás, Diego, que se nos cayó? Sí, no hay problema. Cualquier cosa le avisa. Hasta ahora todo claro, me dicen por ahí. Bueno, Ahí avanzamos está, entonces. Sol, Ah, bárbaro. María y Sol. Levantaron la mano, bárbaro. Empezamos por Sol y después seguimos con María. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo quería hacer un comentario pequeño y era esta cuestión de que parece que siempre en política las voces y las experiencias de las mujeres no son universalizables para el conocimiento, son como anecdóticas o son Así es. como extraordinarias. Entonces, si hay un discurso de las mujeres a lo largo de la historia, no son una cuestión que genere universalidad, sino que es una excepción, es algo aparte. En cambio, si un varón toma la palabra o dice algo o genera de por sí universalidad. Eso es lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias por el aporte, Sol. Excelente. Adelante, María. No, quería decir algo sobre esto que... No, ya está. Sobre esto que dijiste hoy sobre el tema de la lógica de la escritura, ¿no? Que justo me preguntaste sobre eso. En este primer capítulo me llama mucho la atención que, a pesar de que ella todo el tiempo está diciendo, no apelo a la razón sino al sentimiento, no es lo que pienso sino lo que amo, todo el tiempo lo dice. Sin embargo, el razonamiento como lo escribe, el razonamiento es un ejemplo típico de lógica deductiva. O sea, Tal ella cual. hace una Tal premisa cual. general y después lo va desgregando. Y viste que en la lógica hay inducción o deducción. Ella tiene un pensamiento deductivo perfecto. No sé si eso lo hizo directamente ella, si lo hizo con su escriba, digamos, o cómo, por eso lo vas a contar vos, así que no me quiero meter en eso, pero sí ella misma se refuta al razonar como Así es. razón, porque Así razona de es. una manera deductiva perfecta, digamos, ¿no? Entonces uno Así puede es. ir siguiendo, por ejemplo, si yo quisiera decir cuáles son las cinco ideas principales, las podría decir, y después cómo las deduce también lo podría decir. Entonces eso es muy espectacular. Así es. Hay una excelente escritura en lo que se conoce hoy en la academia como marco lógico. Tiene absoluta lógica su línea discursiva. Así que gracias por resaltarlo.
Respecto del escriba, les voy a decir una sola cosa. No sé cuántos de los que estamos acá nos dedicamos a escribir, yo soy un caso, María es otro. ¿Quién no escribe con otros y otras? ¿Quién? O sea, hay alguien que la está ayudando a ordenar ideas, pero ¿alguien se imagina que alguien va a poner una coma que Evita no haya autorizado y pensado? Entonces, saquemos un poco esta idea de la inválida, ¿no? De la invalidez que se le adjudica o la discapacidad que se le adjudica, la incapacidad para escribir y la necesidad de un otro, cuando ese otro, ese escritor fantasma, esa escritora fantasma, está en todas y cada una de las novelas, ensayos que ustedes leen. Todos y todas escribimos con otros y otras, que nos corrigen, que nos cambian párrafos, que nos dicen esto lo podés expresar mejor así. Así que otra vez, ¿por qué es imperdonable? Porque es ella, que se resalta tanto el tema del ghostwriter, digamos, del escritor detrás de escena. Bien, gracias, María. Diego, ahí te dimos palabra. Adelante. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Me Sí, salía que el anfitrión perfecto. no me permite. Ahora está. Por eso, No, lo que quería por eso. decir, eh, me da la sensación, ya sea, yo no me olvido nunca que Eva es actriz, en principio, de oficio actriz. No sé si tiene que ver o no con esto, pero que es una sentipensante, es un ser humano sentipensante, porque Ay, eso. siente, piensa. Y es muy claro cuando ella dice, he hallado en mi corazón, ¿no? Como el lugar del sentimiento, un sentimiento fundamental que domina desde allí en forma total mi espíritu, mi vida. Ese sentimiento es mi indignación, como se dijo, frente a la injusticia. Pero por otro lado, descubre que obviamente hay pobres porque hay ricos, o hay gente que es muy rica. Y ahí es cuando le aparece el razonamiento. Y yo pregunto, porque ahí aparece una situación de lucha de clase, diría. Bueno, están los ricos que son los malos, por verlo desde un punto de vista maniqueísta, y están los pobres que somos los buenos. Entonces, más de una vez me han dicho, a ver, y lo pregunto, que es un movimiento, porque el peronismo es un movimiento policlasista, hay una armonía de clase, etcétera, etcétera. No sé si fui claro, pero los Clarísimo, ricos. clarísimo. Bueno, En algún punto entonces te adelanté. que- creo que ahí, y termino con esto, creo que ahí vienen a desvalorizar, me parece, la figura también de Eva. Eva plantea una lucha de clase. Esta es la sensación que a mí me da leyendo cómo es la razón de mi vida. Ella dice, mira, los que tienen guita, mucha guita, los oligarcas que yo, son jodidos. Nunca va a haber armonía de clases. O armonía entre el capital y el trabajo, después si querés No, ampliar por ahí. O sí, Quizás por ahí, Diego no sé. Bueno, has puesto de tu cosecha. Después vamos a ver exactamente qué dices sobre eso. Pero sí, está bien, lo tiré así sí, por eso, tranquilo, tranquilo que no por- dice tanto. Por lo menos acá, en mi mensaje, ya sí aparece algo de lo que vos decís. Pero Diego se adelanta algo, que lo vamos a dejar para dentro de un ratito, que es el tema de el sujeto que siente y por lo tanto piensa, que piensa y por lo tanto siente, y también lo vamos a ligar a las corrientes de pensamiento de la época y lo vamos a vincular a las corrientes modernas, sobre todo al marxismo y su tesis 11, pero ya vamos a llegar ahí. Pero gracias por traer este tema de que sentir y pensar parece que ahí hay una clave de lo que vamos a decir de este libro, en esto de sentir y pensar no como dos cosas contrapuestas, no como algo que hace la mujer, como algo excepcional, ¿no? Como algo extraordinario y porque le damos permiso para que tenga palabra porque ama y es emotiva, sino que parece ser que hay que sentir para pensar, ¿no? Parece que hay que sentir y pensar, pero lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Así que sí, va por ahí la clave, alguna de las claves es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Lo de la lucha de clases, espera que vamos a ver en qué corriente de pensamiento desde el marxismo y desde el cristianismo de época se escribe Eva, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí. ¿Avanzo?
Hay prejuicio con respecto al sentimiento, tal cual, eso es lo que vamos a ver ahora, y en el caso de Evita, la razón y el sentimiento son su fuego. No es que son su fuego, es una habitante del territorio. Ella es una habitante de América Latina. Porque si nosotros decimos, Natalia, que son su fuego, otra vez volvemos a lo extraordinario, a lo excepcional. Evita no es un ser excepcional, es un sujeto habitando Latinoamérica. Y en Latinoamérica se siente, se piensa y se está. Se está. Nosotros necesitamos, y así vivimos, estar en América para pensar. Pero eso lo vamos a dejar, estoy desde hoy diciendo lo vamos a dejar para después y me voy adelantando. Le voy a avisar a Osvaldo que excepcionalmente le tomo el comentario del WhatsApp, pero cuando estamos en la clase, seguimos el chat, los debates por chat, por favor. Dice Osvaldo, no hay, porque yo prácticamente dejo el WhatsApp de lado. ¿No hay un poco de culpa en darle un sentido panfletario en el momento de la aparición del libro en aquellos años? Para nada, para nada. Nosotros somos gobiernos de época, todos los gobiernos son gobiernos de época, y tal como comentaba el padre Benítez, todas las mujeres de su época, las esposas de gobernantes hacían libros, estos libros tenían un tipo de propaganda monumental, muy propia del período, cuando a veces se dice el peronismo se parece al nazismo por la propaganda, era la misma propaganda que se hacía en la Unión Soviética, era el mismo tipo de propaganda monumental que se hacía en Norteamérica, había un estilo de la publicidad, un estilo de la comunicación de las fuerzas políticas, un estilo de la comunicación de las esposas de los gobernantes, y no escapa para nada la razón de mi vida, ni en su forma de publicarse, ni en su forma de distribuirse, a lo que sucedía con los libros del mismo estilo de las mujeres de gobernantes. Así que no está ahí la razón de la denostación o de que se lo tome como panfleto, digamos. Porque si no, sería muy famoso el panfleto de la esposa de Roosevelt, y nadie habla de ese libro como panfleto. Avanzo. Vamos a leerla a ella un ratito, los que estén con el libro cerca, nos vamos a meter en las causas de mi misión. ¿Sí? Bueno, y acá oí la compañera que habló de que a la mujer siempre se lo pone como algo extraordinario, nos va a venir al pelo. Un caso de azar. No es el azar lo que me ha traído a este lugar que ocupo, a esta vida que llevo. Claro que todo esto sería absurdo, como es el azar, si fuese cierto lo que mis supercríticos afirman cuando dicen que de buenas a primeras, yo, una mujer superficial, escasa de preparación, vulgar, ajena a los intereses de mi patria, extraña a los dolores de mi pueblo, indiferente a la justicia social y sin nada serio en la cabeza, me hice de pronto fanática en la lucha por la causa del pueblo, y que, haciendo mía esa causa, me decidí a vivir una vida de incomprensible sacrificio. Yo misma quiero explicarme aquí. ¿Dónde nombró a Perón? ¿Lo nombró? Está hablando de ella. Está hablando de Eva antes de Perón. Los 3 primeros capítulos es Evita en el proceso de construcción a lo largo de su vida de su pensamiento. Hay un pensamiento propio, hay un pensamiento autónomo, hay un pensamiento que va a terminar de enlazarse en la causa del pueblo con el pensamiento de Perón, pero hay todo un recorrido autónomo que se soslaya. Siempre he actuado en mi vida más bien impulsada y guiada por mis sentimientos. Por eso a esto le vamos a tener que dar marco teórico. Eso lo vamos a hacer después. En mí, bueno, la verdad que ella misma lo está haciendo. La razón tiene que explicar a menudo lo que siento. Capaz ella no era, no estaba al tanto de que esto finalmente termina imponiéndose en la teoría social latinoamericana. La idea de que lo que se siente, lo que se habita y lo que se vive, marca lo que se piensa. ¿Sí? Va a estar Althusser ya por esa misma época diciendo que es importante que las personas están signadas por lo que viven, signadas por las estructuras y las instituciones.
va a estar, por supuesto, Sartre, va a estar Simone de Beauvoir, diciendo cosas similares. Ella lo dice muy sencillamente. He hallado en mi corazón, y acá vamos al marco lógico que nos comentaba recién María Marta, he hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida. Mi espíritu y mi vida. No nuestra vida con Juan Perón, nuestro espíritu con Juan Perón. Mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. ¿Dónde está Juan Perón acá? ¿Es el motor de su pensamiento su pareja? Estamos ante un sujeto autónomo. Estamos ante un sujeto social que está elaborando pensamiento propio. Recuerdo muy bien que estuve muchos días tristes cuando me enteré que en el mundo había pobres y había ricos, y lo extraño es que no me doliese tanto la existencia de los pobres como el saber que al mismo tiempo había ricos. Ahí, Diego, es donde se empieza a separar de tu idea. Acá no hay para ella, no hay un juicio moral de lo que ella empieza a observar, hay un juicio sociológico de lo que empieza. Hay un mundo que ella mira, observa y empieza a explicarse a sí misma. La causa del sacrificio incomprensible. Hasta los 11 años, ¿dónde está Perón ahí? Creí que había pobres como había pasto y que había ricos como había árboles. Un día oí por primera vez de labios de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos, y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte. Más que creerlo, por un razonamiento, sentí que era verdad. Acá hay una reafirmación de que sentir y razonar van de la mano. El sentipensar que nos comentaba hoy Diego. Nunca pude pensar desde entonces en esa injusticia sin indignarme. Bueno, acá paro un ratito para ir entonces al pensamiento moderno, antes de ir al pensamiento social latinoamericano. El pensamiento moderno, recuerden ustedes, después de la Revolución Francesa, lo que es el surgimiento de los estados modernos, de la modernidad, sobre todo la modernidad clásica, es un pensamiento que destrona a Dios. Destrona a Dios, destrona las emociones, destrona las intuiciones, y aparece un hombre razonante, un hombre que es capaz de pensar lo que le pasa y que genera ciencia a partir de ese razonamiento, a partir de esa capacidad de utilizar su raciocinio, su marco lógico, una manera de pensar y ordenar sus pensamientos. Cuando Hegel, podría decirse el filósofo alemán, alcanza una suerte de cumbre de ese pensamiento moderno, llevando al idealismo alemán en aquel momento a hegemonizar prácticamente el pensamiento filosófico del período, sobre todo estamos hablando fines del siglo XVIII, siglo XIX, todo lo que es el idealismo alemán, dice que el mundo es esto que vemos, al mismo tiempo ese mundo se puede conceptualizar, y esa conceptualización nos ayuda a ser mejores a la hora del pensamiento científico. Vamos encontrándole un método científico a la organización humana. ¿Y qué va a decir Marx? ¿Quieren buscar la tesis 11? A ver quién la encuentra primero. ¿Qué dice la tesis 11? Que está grabada en su tumba. A ver quién la encuentra primero, yo la busco también. ¿Encontraron? Bueno, la voy a decir de memoria porque lo voy a decir de memoria porque no la puedo encontrar. La tesis 11 va a decirte, ay, gracias, María José, ahí está, muchas gracias. Ah, no, creí que le habías puesto, que la habías encontrado. La filosofía no está para explicar el mundo, sino que está para transformarlo. Marx es el primero que alerta
al método científico de la modernidad, que no podía regodearse en sí mismo. Ah, gracias, ahí está. Gracias, Eva. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlos. Es el primer alerta, y ahí es donde quizás a Diego se le asocia el marxismo con Eva también, es el primer alerta fuerte que tiene la modernidad respecto de que la ciencia no está solo para explicar. Si no transforma el mundo, la verdad es un juego masturbatorio, perdónenme la palabra. Y esto, en Eva, que quizás no conocía la tesis 11, no sé si la conocía o no, la verdad que no lo sé, en Eva resulta absolutamente claro. Ella nos está contando lo que va pensando y lo que va razonando desde sus 11 años para contarnos qué va a hacer después con todo eso. Es más, va a contar, va a hablar de un momento de inacción, va a hablar de un momento de inmovilismo frente a eso que ella veía. Ahora lo vamos a comentar. Vamos a leer qué otras cosas dice el chat. Mabel dice, para mí fue una mujer muy humilde y luchó siempre por lo justo para todos, y por eso sufrió mucho, porque ella siempre pensó con el corazón. Mira, ¿sabés qué pasa, Mabel? Nosotras también pensamos con el corazón, pero creemos que eso es menor. No sé, seguramente nadie o muy pocos aquí en este grupo saben lo que hace Mabel cada día con pibes y pibas de La Matanza. Yo sí lo sé. Y eso también es pensar. Porque es pensar en el marco de la tesis 11, que es que no estamos para interpretar el mundo, no estamos para explicarlo, estamos para transformarlo. Hay algo indignante en el mundo que venimos a transformar. Así que pensar con el corazón no va a pasar a ser algo exclusivo del pensamiento de Evita. Es un tipo de pensamiento social latinoamericano que va a tener a varios autores que vamos a tener que tomar como propio y vamos a tener que tomar como válido y además, permítanme, vamos a tener que tomar como hegemónico en América Latina. En América Latina se piensa con el corazón. Y como dice Rodolfo Kusch, nosotros pensamos al lado del lago Titicaca. Observando el lago Titicaca comprendemos nuestras vidas, dice él. Nosotros estamos en América y desde ahí somos. Entonces, el pensamiento social latinoamericano va a tener dos características que las separan de la corriente clásica moderna del pensamiento, dos características muy típicas, y una tercera característica que ya puso en crisis a toda la corriente social moderna. La que puso en crisis, la crisis empezó con Marx. Chicos, no estamos acá nada más que para explicar el mundo, también estamos para transformarlo. Y en América Latina, donde además no se esquilman, nos sacan todos los recursos naturales, nos generan relaciones injustas, económicas injustas, nos sacan todo lo que somos, nos roban nuestra identidad. La verdad que lo primero que tenemos que hacer para pensar es estar en América, no traernos los libros de Europa y los libros de Estados Unidos para pensar. La verdad que lo primero que vamos a tener que hacer es estar en América. Y esto es lo que hace Eva. Por eso se inscribe en la corriente social latinoamericana. Y lo segundo que hace es, indignándose frente a la injusticia, va a pensar desde sus sentimientos, con el corazón también. Va a sentipensar. Esto fue un comentario que hizo además Diego. ¿Algún comentario de ustedes? Si no, seguimos leyéndola. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien, dice Silvia Baba. ¿Qué me dicen los demás? ¿Algún comentario? Antes de seguir con lo que viene, porque ya nos vamos a meter, ya acá vamos a meternos a 4 metros en la pileta, a nadar. Vamos a nadar profundo. Antes de eso, hasta ahora, ¿qué sienten que les quedó, que no sabían o les llamó la atención?
quién quiere comentar? Claro que la conozco a Mabel. Claro que sí. Una hermosa mujer. Adelante. Margarita, Cecilia, María José, adelante. Germán, vamos a esperar, Germán, porque vos, en tu caso, ya hablaste, pero después te pasamos la palabra. Adelante, María José. Vayan levantando la mano. A mí, una cosa que me llamó mucho la atención en el sentido de que nunca lo había pensado desde ese lugar, es que ella descubre cómo los ricos generan la riqueza, ¿no? Esa línea me quedó, o sea, no es que Generan descubre a la los pobreza. ricos, Generan la pobreza. claro, pero cómo ellos se hacen ricos, digamos, ¿no? O sea, porque que había ricos como que ella lo tenía, pero me parece Sí. que lo que ella descubre cómo, digamos, a raíz del hambre de un pueblo, 3, 4, como pasa históricamente, se llenan los bolsillos de guita, digamos, dicho de manera, ¿no? Perfecto. Entonces me Es parece que súper. esa mirada Sí. me Y centra es, ahora, digamos, la indignación de ella, ¿no? Cuando ella habla, digamos, claro. ahí como que me cerró todo ese sentimiento que ella pone en sus palabras. Sí, vos sabés, María José, que todo pensamiento social, todo pensamiento filosófico, necesita un motor para activarse. Esto se sabe desde siempre, hay distintos motores, el asombro por la naturaleza, el dolor, la tragedia. Bueno, es clarísima esto que nos decía hoy María Marta, ella es clarísima diciéndonos cuál es el motor de su pensamiento filosófico. Donde vieron que hasta ahora, hasta lo que les leí, Perón, ni apareció. Nada. Es todo, es todo su elaboración. Adelante, ¿quién más? Yo creo que lo que dijo, lo que entendí que decía María José es que generan la pobreza, no la riqueza. Sí, sí, le aclaré. No, no, claro, pero es fuerte eso, porque no hay pobres si no hay tanto ricos. Si no hay ricos tan ricos, no hay pobres. Sí, así es. Así es. María y Germán, entonces. Adelante. No, reafirmando lo que vos decías de este tema de cuáles son los motores, ella lo dice tan claro, ella dice, los poetas no tienen otra forma que expresarse sino a través de la poesía. El arte se expresa a través de distintas expresiones artísticas. Mi manera es la indignación por la injusticia. Y lo dice como claramente, ¿no? O sea, lo dice, o sea, lo define. Dice, a partir de ahí, todo lo que hice, todo lo que pensé, pero ese es el motor de mi vocación, digamos. Y Eso del es muy, pensamiento también, tal cual, de sí, toda su existencia, la verdad. Sí. Bueno, vos sabés que en ese sentido no va a dejar de asombrarte, y a mí nunca me deja de asombrar, que nunca pierde ese hilo, ¿eh? A lo largo de todo el libro nunca se va a contradecir de eso que dice respecto de cuál es el motor de su pensamiento. Adelante, Germán, y después Jessica. No, justamente eso, que yo no tenía presente la edad, el quiebre a los 11 años de que estaba, del sentido común, que estaba naturalizada esa pobreza y cómo lo revive a tan temprana edad ese quiebre, ¿no? Exactamente, pero a mí también, ¿sabés qué me asombra? Que se haya ocupado de contar esto en el libro que se suponía era el panegírico de Perón. Y hasta ahora hemos leído páginas, páginas. Y hasta ahora es ella, Hasta ahora es ella. Para mí hay una inteligencia estratégica en hablar de su derrotero vital, de ella como sujeto social. No lo que después va a suceder, que es lo que va a hacer la alianza con su pareja, no desde la docilidad, sino de esto que se elabora desde sus 11 años. Sí, no es algo que está muy rescatado. Gracias, Germán. Jessica, les recuerdo a todos en la rueda que estamos haciendo. ¿Qué cosas que hemos hablado les llamaron la atención o no conocían de antes? Sí, yo, Sí, Jessica. hola, buenas noches. No, pensaba todo el tiempo en
que no hay una ingenuidad en todo esto que escribe, porque la indignación social ante la pobreza y quienes generan la pobreza, que decía la otra compañera recién, estoy segura que muchos compatriotas también la sentían y la tenían. Qué capacidad de poder escribirla sabiendo que no la escribía cualquier persona cuando se escribe este libro, por más que después fue denostado o le bajaron el precio. Creo que también hay una elección en lo que dice, sabiendo quién lo está diciendo, que para quienes lo vamos a leer o lo fueran a leer, tiene un impacto diferente a que lo escribiera cualquier vecina de barrio o cualquier otro Así, autor, me parece eso. así es, sí, sí, sí. No es menor lo que dice, totalmente. No es menor. Y quizás la bajada de precio tenga que ver con eso. Me haces pensar eso ahora, ¿eh? Me haces pensar eso, porque fíjate que son los párrafos menos conocidos de La razón de mi vida. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguien más? ¿Seguimos? Yo recién advierto, dice Cristina, que en ningún seminario sobre pensamiento latinoamericano no se la nombre. Es muy llamativo. Tal cual. Tal cual. Es así. Estamos mirando todo el tiempo, Silvia, las personas que quieren entrar y las hacemos ingresar, no te preocupes, porque yo tengo la admisión, así que quédate tranquila. Eso que dice Cristina, de que no haya cátedra de pensamiento latinoamericano, fíjense que estudiamos el Che de cabo a rabo, estudiamos los más heterodoxos, a Scalabrini, a Jaureche, a John William Cook, estudiamos a los cientistas sociales, a este lavado del peronismo que empezó con Gino Germani y siguió con toda la teoría social del desarrollismo. No aparece ni en los enemigos, ni en los más amigos, ni en los menos amigos, no aparece el estudio de su pensamiento. Es así, es muy llamativo, yo comparto plenamente que es muy llamativo, es muy llamativo. Y además es una bajada de precio de tamaño gigante. Sol, pero antes de Sol vi a alguien más, que ahora se me perdió. Mari, ¿vos tenés la otra compañera que pidió la palabra? Alguien con M había pedido la palabra, si quiere volverla a pedir, por favor. Mientras tanto, Sol, decinos. A mí hay algo que me impresiona mucho de esta escritura, es el reconocimiento también como no solamente la capacidad de sentir y pensar en política, que es también una herramienta de las mujeres, sino esta cuestión del reconocimiento de los primeros años de vida, y que creo que Eva marcó fuertemente esta cuestión de que las experiencias de niños y niñas son fundamentales para la Ah, construcción de mira, la política y de mira la vos. comunidad. A mí eso me impresiona mucho porque también hay un relato que creo que es eh, no me acuerdo ahora si es Graciela Cabal o Graciela Vialet, hay una autora que cuenta la anécdota de cuando Eva pide por favor que a los niños y niñas de los orfanatos no les rapen más la cabeza ni ni los vistan todos iguales, sino que cada uno pueda tener su ropa y el pelo La como vamos las a ver demás en La niñas y razón de mi niñas. vida. En la segunda y tercera parte de La razón de mi vida vamos a ver eso. Ya lo vamos, eso el lunes que viene. Vamos a ver Entonces, exactamente nada, eso. eso me impresiona mucho, digamos, cómo hay una cuestión muy fuerte de los primeros años de vida de las personas son significativos para la política, fundan la política, y por eso también después hay mucho de la política inscripto en las infancias, ¿no? Eso me pareció maravilloso. Excelente, Sol, no lo había pensado así. Te lo robo, ¿eh? Te lo robo. La CANMA forma parte del corpus teórico de este seminario, que ella está poniendo en valor lo que piensa una pibita de 11 años. Gracias, gracias. Sí, sí. Bueno, queda uno, una mano levantada, o no, era Marian Mosconi, es con M. María Levantó la Mosconi. mano. Adelante, María. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras. Hola. Bueno, yo me había quedado en unos minutos atrás de la charla.
Sol, es admirable ver tu juventud y el pensamiento que tenés. La verdad que te felicito. Hermoso participar de este Zoom y tener tantos nutrientes. Yo cuando veo la juventud me admiro un montón, ¿no? Y pensaba también, cuando estábamos hablando, cuando vos preguntabas qué era lo que más nos llamaba la atención, una de las cosas es que Eva Perón tenía 33 años cuando murió y todo lo que pasó anterior, es decir, todos estos pensamientos, todo lo que ella nos enseñó y nos dejó, lo maravilloso que es todo eso. Yo me quedé con eso y bueno, nada, después la charla se fue corriendo y bueno, pero bueno, me quedó eso ahí Ese pendiente. tema, Marian, te pido que no te Ah, pierdas el cuarto lunes, ¿eh? El tema No, de su intensidad es y del tema de impresionante. su juventud. Yo me refería más a algo que hayamos dicho en la clase, que haya sucedido durante la charla o algo que hayamos leído que no sabían, que no conocían o que les llamó la atención. Lo de la edad Perfecto. de Vita lo vamos a ver todo el arco, ¿eh? El arco de su enfermedad, el arco de su Sí, crecimiento político, luego el de su enfermedad, luego el de su muerte y luego de su activismo más allá de Vita. Eso lo vamos a ver impresionante. sobre todo el último Muchas libro. gracias. Bueno, ¿seguimos un ratito? Seguimos un ratito. Está, perdón, ¿no? Pero llegó Pilu y levantó la mano. Pero Pilu capaz se habrá equivocado porque recién llegó. Hola Bueno, Pilu, a ver, ¿levantaste la mano por algo, para comentar algo? A ver. Sí, porque en Hola. realidad se me desconectó y se me volvió a conectar. Estoy en el principio de la Ah, bien, clase. bien. Dale, dale, dale. Dale, No, adelante. buenas noches. Si bien soy reincidente, que no me deja de volver a sorprender esto que decís de, de este sentipensar que construye un pensamiento político desde ella y cuando vos nombrás América Latina, ¿no? Como empezar a situarnos en la construcción de un pensamiento político y de un quehacer político cotidiano para transformar desde los sentimientos y la razón, ¿no? Cuando se prepondera y todo el tiempo se pone por encima de la razón y pareciera que el otro quedara, creo que es una construcción Bien. conjunta y tiene identidad en América Latina. Entonces, si bien ya lo has dicho el año pasado en el curso que hice, el que lo vuelvas a decir me vuelve a reubicar, porque pareciera que no lo tenemos tan incorporado, ¿no? Nuestra identidad latinoamericana para empezar a pensarnos para transformar la realidad desde lo político. Un poco por ahí. Mira, gracias. Voy a cerrar este circuito, este círculo o este momento de comentarios con algo que escuché hoy del Instituto de Antropología de México, hablando de lo que era la civilización maya, sobre todo de sus grandes ciudades, ¿no? Tikal y Calamcul. Y decía el antropólogo, decía, ¿saben qué pasa? En Egipto se construían pirámides. Los mayas elevaban montañas. Los mayas se sentían parte de su continente, parte de su cosmogonía, y dentro de esa cosmogonía ellos también eran creadores. Y eso es otra cosa, eso es estar en América, no hacer cálculos matemáticos, racionales, fríos. Me pareció maravillosa esta idea de que unos construían pirámides y otros elevaban montañas, hablando de que hacían los mismos tipos de construcciones, pero como la cosmogonía era diferente. Y así que sí o sí vamos a tener que estar aquí, en América. ¿Vamos a seguir con ella? Perdón que esta parte no va a ser siempre así, ¿eh? A esta parte sí, me pasa sobre todo con las causas de mi misión, después ya no lo hacemos tan así, pero en esta parte de la razón de mi vida necesito que lo comentemos y que lo leamos juntos, porque es la parte escondida, es la parte silenciada de este libro, y necesito que lo realcemos. No, no es que vamos a leer todo así, ¿eh? En el cuarto capítulo. Empezaba a manifestarse así mi rebeldía íntima. Reconozco que algunas veces mis reacciones no fueron adecuadas y que mis palabras y mis actos resultaron exagerados en relación con la injusticia provocadora. Pero es que yo reaccionaba más que contra esta injusticia, contra toda injusticia. Aquella comprobación
la comprobación de que había ricos y pobres, ¿no? Y de la injusticia, aquella comprobación debió dolerme hondamente, porque cada vez que regreso de mis viajes al interior del país, llego a la ciudad y me acuerdo de aquel primer encuentro con su grandeza y su miseria, ¿no? Lo que había hablado con ese hombre acerca de que había ricos porque había pobres y viceversa, ¿no? Y su indignación contra la injusticia. Ven que ya estamos en el capítulo 4 de La razón de mi vida y Perón no aparece. Esto, perdón, por alguna discusión que me hicieron en el primer seminario. Esto no significa que estamos minimizando a Perón, ¿eh? Estamos refutando a Eva y su vuelito de gorrión, ¿eh? El cóndor es el cóndor, y ya, aclaro, por lo menos para mí, ¿eh? Pero ella también es flor de cóndor. Eso estamos diciendo, ¿eh? No es que estamos cayendo en un evitismo infantil que refuta a Perón diciendo la que pensaba era Eva, porque eso también es dual, eso también es racional, y eso también es pensamiento moderno, clásico, que no sirve para nada, ¿eh? No estamos haciendo eso, por favor, ¿eh? No estamos refutando a Perón, pero no es un seminario sobre él, es un seminario sobre ella. Quinto, los diarios del pueblo condenaban, es verdad, al capital y a determinados ricos con lenguaje duro y fuerte, señalando los defectos del régimen social oprobioso que aguantaba el país. Pero en los detalles, y aún en el fondo de la prédica que sostenían, se veía fácilmente la influencia de ideas remotas, sistemas y fórmulas ajenas de hombres extraños a nuestra tierra y a nuestros sentimientos. Las fórmulas ajenas. A ver si no estamos frente a una pensadora latinoamericana. Las fórmulas ajenas. Ella después a lo largo del libro, eso es lo que te quería comentar hoy, Diego, va a refutar tanto las teorías clásicas, sociales clásicas, como las teorías marxistas. Va a refutar las dos y va a plantear su propio pensamiento. Pero acá, en este momento, lo que quiero acentuar es cuando ella dice fórmulas ajenas de hombres extraños a nuestra tierra y a nuestro sentimiento. Es la fundadora, claramente es la fundadora en nuestro país del pensamiento situado. Nosotros después, en la década del 80, vamos a descubrir la planificación estratégica situacional de la mano de un chileno, de Carlos Matus, que nos va a hablar del liderazgo situacional, de la planificación situacional, de que se piensa en situación, se actúa en situación, nunca son ajenas las circunstancias en las que pensamos y actuamos. Y la verdad que está muy bien porque Carlos Matus merece ser leído y merece ser reconocido como un gran cientista social de la corriente latinoamericana. Pero la verdad, Evita ya lo había dicho, que todo pensamiento es situado. La lectura de la prensa que ellos difundían me llevó, eso sí, a la conclusión de que la injusticia social de mi patria solo podría ser aniquilada por una revolución. Y a ver lo que pasa ahora, ¿eh? Esto para mí es el nudo central en este derrotero argumental, en este arco argumental que ya lleva con tanta prolijidad. Dice, eso me llevó a la conclusión de que la injusticia social de mi patria solo podría ser aniquilada por una revolución, pero me resultaba imposible aceptarla como una revolución internacional venida desde afuera y creada por hombres extraños. Yo solo podía concebir soluciones caseras, resolviendo problemas a la vista, soluciones simples y no complicadas teorías económicas. En fin, soluciones patrióticas, nacionales, como el propio pueblo que debían redimir. ¿Para qué, me decía yo, aumentar la desgracia de los que padecen la injusticia, quitándoles de este mundo la visión de la patria y de la fe? Ahí aparece, a ver, esto de razonar, esto de tener un pensamiento científico. ¿Por qué hay que destronar a Dios? ¿Por qué hay que destronar la fe? Preguntas que son hondísimas, preguntas que son las que respondía Nietzsche diciendo, Dios ha muerto, son las preguntas que se ha hecho la ciencia durante todos estos siglos. Y ella dice, a ver, ¿por qué? Porque para encontrar soluciones vamos a desterrar la idea de patria, la idea de fe.
Me decía que era como quitar el cielo de un paisaje. ¿Por qué? En vez de atacar constantemente a la patria y a la religión, no trataban los dirigentes de poner esas fuerzas morales al servicio de la causa de la redención del pueblo. Bueno, hasta acá todo pensamiento en primera persona. No veo un gorrión, no sé usted, no veo el pensamiento de ningún gorrión. Y hasta ahora lo que hace ella es presentarse a sí misma como la sujeto que va a pensar y va a decir por qué camino debemos andar. A partir de allí, por supuesto, va a empezar toda una narrativa política donde va a poner el lugar de encuentro con Perón, un lugar como un momento clave, pero no sé si ustedes lo van a notar, les pido por favor que lo noten ahora cuando ustedes escriban, lean, perdón, desde los capítulos 6, 7 hasta el 11, 12. Ella va a hacer notar que el amor a su pareja siempre es un amor a la causa del pueblo y no se va a correr de ahí, ¿eh? Ella no va a luchar por una persona, sino que va a luchar por la causa de un pueblo. Ella los va a entrelazar todo el tiempo, pero esto va a estar así. Y por lo tanto, cuando ella habla en el capítulo 10 de vocación y destino, dice: creo firmemente que he sido forjada para el trabajo que realizo y la vida que llevo. Perdónenseme estas explicaciones que, sin quererlo, casi han venido a dar con cierto tono de filosofía que no entiendo y no deseo hacer. Sí, Evita, es filosofía. Tranquila. No te está vedada la filosofía. Pide disculpas porque dice, me agarré por un lado medio filosófico. Sí, agarraste por un lado recontra filosófico. Y conste que yo no digo que sea directamente Dios quien determine todas estas cosas, pero sí que en su magnífico ordenamiento habrá creado alguna ley o alguna fuerza que conduce a quienes libremente y generosamente quieren dejarse conducir. Esta es la humilde explicación que yo doy de mi vida y de mi caso. Bueno, ahí cierra este primer momento absolutamente filosófico de la razón de mi vida, el más escondido de los segmentos de la razón de mi vida. Sí, Natalia, ella va a hacer exactamente eso. A ver, Cristina dice, al inicio Claudia planteas que no hace citas, sin embargo su pensamiento da cuenta de reflexionar sobre su propia vida y lecturas previas. No, solo en un momento va a hablar de las lecturas previas, unas lecturas que hace de Licurgo y de los autores clásicos que las hace con Perón. Es el único momento que cita textos. Hasta ahora lo que hace es citar experiencias vitales, ¿eh? Pero sí, lo que dice después la compañera, ustedes van a ver que a partir de aquí va a aparecer su acción política muy ligada al amor como categoría política, pero sí lo que quiero aclarar, sobre todo a partir del capítulo 11, pero sobre todo el capítulo 12, que pensamiento y acción otra vez no se van a escindir. Este pensamiento en una jaula de cristal que hacen los filósofos para leer el mundo, ella se arremanga, se embarra y está allí para transformarlo, como dice la tesis 11 de Marx. Ella va a pensar y actuar como una sola cosa. Por lo tanto, vamos a complejizar el concepto que nos dejó Diego. Vamos a estar en un sentir, pensar, actuar como una unidad que se retroalimenta a sí misma. No hay pensamiento político sin acción política. Y en esto más marxista no se consigue, ¿eh? Pero digo, ella ahora va a contar su accionar político, dice, bueno, con estas cosas, esta chapucería filosófica que hice, les cuento mi actuar. No, Evita, nos contás tu actuar, porque eso es también pensamiento político. El accionar político es parte del pensamiento y es el que lo va a retroalimentar, además, ¿eh? Incluso ahí, ahí hay, bueno, a mí me gusta mucho, lo leo porque, perdónenme, me gusta esto. Es demasiado peronista, dice. Su promesa de amor estaba allí, en su pueblo, en mi pueblo, en nuestro pueblo. Es muy simple todo esto.
en el camino que hacemos todas las mujeres cuando amamos al hombre de una causa. Nunca va a separar a Juan Perón de una causa, ¿eh? Nos casamos porque nos quisimos y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. Su promesa de amor estaba allí, en su pueblo, en mi pueblo, en nuestro pueblo. Y después va así a tomar el camino de lo que es más conocido, que es hablar de Perón, y va a decir, aprendí de Perón a ver los caminos que nadie recorre, que nadie se anima a recorrer. De él también aprendí a realizar. Él siempre es constructivo, en su conversación lo mismo que en su conducta. Siempre suele decirme, no hay que olvidar que lo mejor es enemigo de lo bueno, y él que siempre habla tan fervorosamente de su doctrina, nunca se olvida de añadir, de nada vale una gran doctrina si no tiene sus realizaciones. Bueno, ahí está, ahí cierra todo lo que es el pensamiento político de estos dos grandes. Y va a decir va a poner una palabra entre signos de pregunta, que es esta búsqueda que ella hace de una manera de pensar que todavía no tiene palabras en el pensamiento social de su época. Ella dice intuición en el capítulo 14. Intuición. Y dice, ellos ven el problema desde el punto de vista técnico, que es limitado, como el campo de un microscopio. Yo tengo que verlo con lentes planares. Yo tengo que verlo como lo ve y como lo siente el pueblo. Los hombres mediocres pertenecen a la clase de los que desprecian el amor como cosa exagerada, el amor como categoría política. Bueno, después va a decir por qué eligió ser Evita, elabora una identidad, se elabora a sí misma una identidad, porque ella es una mujer de acción, va a decir que ojalá digan de ella, de aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Ahí donde ella pasa a pensar su propia identidad, una identidad popular, una identidad solo con nombre de pila, ella abandona definitivamente cualquier pretensión académica y a la academia le fue muy cómodo correrla de las cátedras. Esto fue como que se retroalimentó, ¿no? Ella lo alimentó con una manera de contar lo que tenía que contar, pero no era obligación de ella, sino obligación de la academia, decir, che, acá hay algo que tenemos que entender. Vamos a lo del amor que nos contaba hoy Natalia. El amor no es, según la lección que yo aprendí, ni sentimentalería romántica, ni pretexto literario. Ni pretexto literario, escuchá. El amor es darse, y darse es dar la propia vida. ¿Cómo se llama este seminario? Este seminario toma una frase de uno de sus discursos más trágicos, uno de los discursos finales, el de cuando ella ya sabe que está muy enferma y habla de los jirones de su vida, que va a dejar. Amar es dejar jirones de nuestra vida. Parece ser que el pensamiento y el amor necesitan cuerpos presentes. Otra vez, no hay jaula de cristal, no hay un lugar confortable desde donde pensamos, hay cuerpos en acción. De hecho, cuando he estado en algún otro seminario charlando sobre esto, me han dicho, bueno, pero ese sentido sacrificial de las mujeres es muy de época, ¿no? Desde algún feminismo europeo se nos dice esto. En un continente que nos están robando en la cara, hay que poner cuerpos. Que me disculpe el feminismo blanco, que me disculpe. Acá somos feministas criollas, y las feministas criollas somos Juana Zurduy. Somos avatares, dijo alguna mujer en estos días. Somos avatares. No avatares en el sentido del avatar del perfil de una red, avatares en el sentido de guerreras, frente a lo que se quita, frente a lo que se extrae, frente a lo que quieren conquistar. Entonces, cuidado con esto de, no, vamos a cuidarnos. Sí, vamos a cuidarnos todos y todas. Vamos a cuidar a una nueva generación, a la que le están quitando todo. Entonces, me parece que lo de jirones de mi vida lo voy a reivindicar una vez más, aunque me reten las feministas, porque acá necesitamos cuerpos. Bueno, ya después va a venir la segunda parte, los obreros y mi misión, la tercera parte, las mujeres y mi misión,
De esas dos partes vamos a hablar la semana que viene, al principio, pero vamos a hacer lo siguiente. Para llegar ya a hacerlo en las primeras 20 minutos, yo les voy a señalar algunas lecturas para la semana de esas dos partes, sobre todo alguna parte que nos comentó Caro, alguna parte respecto de su misión con los pibes, con las mujeres. Así ahí termina de cerrarse todo el sistema de su pensamiento. Lo único que les voy a adelantar es que ella elige una identidad, elige un motor del pensamiento y va a elegir un sujeto de su acción. Y los sujetos de su acción van a ser los trabajadores y las mujeres. Lo comento porque acá también hay mucho marco lógico, mucho marco lógico. Y van a ver, a lo largo de los distintos textos que vamos a ver de ella, que nunca se corre de ahí. Nunca se corre de ahí. ¿Mm? Así que antes de ir a los avisos parroquiales finales, me gustaría hacer de nuevo una ronda con ustedes. Otra vez lo mismo. Esta segunda parte, donde ya hemos unido sentimiento, pensamiento, acción, donde hemos metido cuerpos, donde hemos metido amor como categoría política, donde hemos visto que Perón, la verdad, que tiene un rol absolutamente secundario en esta primera parte de La razón de mi vida. Me gustaría que me comentaran qué les llamó la atención, qué es lo que no sabían y ahora saben, o qué es lo que les gustó, qué frase les gusta de lo que hemos leído, lo que quieran comentar. Adelante. O levantando la mano. Sí, Majo, utiliza su sentipensar para construir un pensamiento político y luego no, Majo. Decir y luego es moderno, no es latinoamericano, es modernidad clásica. Ella senti, piensa y acciona al mismo tiempo. Está en América. No puede esperar a terminar de elaborar su pensamiento para luego actuar. No es que ella hace cálculos y luego interviene para transformar las injusticias sociales. Hace todo al mismo tiempo. Esa es una pequeña corrección que te hago a tu comentario. Acuérdense que las categorías temporales de elaborar una hipótesis, comprobarla, elaborar una tesis, construir un partido político, luego salir a actuar, todo eso es modernidad clásica. No estamos ahí, ¿eh? No estamos ahí. Estamos en América, estamos a orillas del lago Titicaca de Evita. Adelante. Habla de trabajadores y mujeres por una cuestión de época, hoy diríamos los trabajadores, obviamente, María, todo el lenguaje es de época. Yo escribo como Evita. ¿Sabés lo que tengo que forzarme para escribir con lenguaje inclusivo? Sí, por supuesto que tiene un uso del lenguaje muy, muy de época. Bueno, sus comentarios, los que todavía no hablaron. Los que todavía no escribieron. Si quieren ir prendiendo las cámaras, los que tienen tantas cámaras apagadas, acuérdense que nos inspira verlos. Capaz peco de ignorante, dice Daniela. Y yo capaz peco de dura. A veces trato de ser tan precisa al corregir alguna línea de pensamiento que a veces ustedes los desanimo a preguntar, les pido perdón por ello. No hay ignorancia en esto. Hay capas y capas de malos aprendizajes respecto a nuestros propios textos. No es ignorancia, Daniela. Te han llenado de ideas, que a veces las tenés conscientes, a veces no, acerca de cómo pensaba Evita. Bueno, sigo leyendo. Capaz peco de ignorante, no hay ignorancia, pero la construcción de los dos personajes, por así decir, me llamó la atención. Eva Perón y Evita, y cómo las diferencia, siempre pensé que había sido algo que se dio de esa manera. Ahora lo veo como que ella decidió eso. Así es, lo decidió ella, Daniela. Te digo más, en la biografía de Norberto Galazo, de Eva Perón, se llama Evita, la compañera Evita, porque él respetó la forma en que ella quería ser recordada. No habla también de niños, infancias, no sé la verdad que no comprendo tu pregunta, Diego, disculpas.
Me encantó escucharte. Bueno, gracias, Silvia. Ah, ahí entendí la pregunta. No, 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 no. Ella va a saber, también me parece un pensamiento muy de época, que la infancia ella la toma como un sujeto de su preocupación, ¿no? Lo elige como sujeto de su pensamiento, las infancias con las mujeres. No, 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 no. No, no lo toma como un sujeto aparte, para nada. Carito dice, es la primera vez desde esta charla que la pienso como pensadora política y no como hacedora o ejecutora. Eso, Carito, gracias, sí, sí, esa era la idea. Y eso no la hace menos hacedora o menos ejecutora. Al contrario, sus pensamientos se fraguan en la acción, porque acuérdense que hay una unidad entre sentir, pensar y actuar en el pensamiento latinoamericano. Gracias, dice Daniela. ¿Por qué crees que ella se minimiza como pensadora en esta parte del libro que se llama Gorrión, que no hace filosofía, etcétera? Mira, tengo una hipótesis, yo te tiro mi hipótesis de por qué ella hace eso. Ella se está construyendo el movimiento político más importante de América Latina en esos años. Ella necesita que todas las miradas vayan hacia Perón. Entonces ella, para mí, se pone en un lugar secundario, de alguna manera, para que sea la figura de Perón la que brille, la que esté como al frente, la que sea la conducción. Esa es mi hipótesis, pero no sé. También debe ser algo muy de época, ¿eh? Que las mujeres no pensaban, para hacer filosofía tenían que estudiar a los grandes clásicos. Pienso que es algo de eso, María. Vero Panelo dice, más allá de la época, a lo que nos referíamos de mujer sumisa y en un papel secundario con respecto a Perón, su sentir y su pensamiento estaba realmente adelantado. Tal cual, Vero, tal cual, muy adelantado. Leí La razón de mi vida, pero estos primeros capítulos hoy me hacen eco de otros sentires, tal cual, tal cual. Leído a la luz del pensamiento latinoamericano actual, es otro libro, ¿eh? Coincido plenamente con vos, Vero. Natalia dice, conjugar pensamiento y acción, soluciones patrióticas en base a la justicia social, hoy más que nunca con tanta receta extranjera. No hay dudas que es el camino. Gracias, sí, tal cual, Natalia. Creo que todos venimos a buscar aquí también respuestas con nuestra gurú Evita para este tiempo tan difícil de llevar. Me moviliza, dice Eli. Hola, Eli, ¿qué haces? ¿Por qué no prenden las cámaras que los quiero ver? ¿Qué haces, Eli? Qué lindo leerte. Me moviliza cómo del sentimiento sacó su razonamiento y se formó una impulsora de la justicia social. Sí, es así. Y no le tuvo vergüenza a que el razonamiento y el sentimiento fueran juntos, como van juntos en tu acción, Eli, en tu acción con los jóvenes matanceros y las jóvenes matanceras. Cristina Catano, siempre digo que soy más evitista que peronista, pese a ello me quedo pensando en todo lo que tengo que revisar, desaprender para volver a aprender. Bueno, lo primero que vas a tener que aprender, Cristina, que no hay que contraponer evitismo y peronismo. Eso es clásico, eso es modernidad clásica, que necesita opuestos, que necesita esto, no es esto. Nosotros sumamos, nosotros sumamos. Es más, aclaré en un momento que no se tome lo que estamos diciendo como un evitismo que va en desmedro del peronismo, ¿eh? Así que lo primero que va a haber que desaprender es eso. No son pensamientos comparables, son pensamientos que se complementan en la revolución más importante de este continente. Mujer de pensamientos políticos desde el amor. Bueno, muy bien. Bueno, prendemos las cámaras, si son tan amables, todos los que faltan prender. ¿Quién se anima a tomar la voz? Uno o dos que se animen a tomar la voz. ¿Alguno o alguna que no haya hablado todavía? Yo a veces pido disculpas porque a veces me pongo tan firme en las maneras en que doy precisiones sobre pensamiento de Evita, que a veces inhibo el hacer comentarios o preguntas. Pido disculpas por eso. Sepan que es solo vehemencia latinoamericana, nada más, no es pasión, nada más. Van a ver con mi mensaje, sobre todo, en el tercer día, el tercer lunes, van a ver todo lo que vamos a tener que desaprender. Piensen ustedes que recién comenzaron el camino del desaprendizaje. Recién lo empezaron. Y ni les cuento lo que vamos a tener que desaprender el cuarto lunes. Bueno. Ah, no, Eli Carabajal es un varón. No, yo estaba pensando en otra Eli.
Perdón, Eli. No, no era de a vos que me referías, perdón. Bueno, alguien que quiera comentar, también de los que hayan hablado, no hay problema. Julieta Albano, adelante. ¿Le pudiste dar la palabra a Julieta, Mari? A ver ahora, Julieta, si puedes hablar. A ver, Adelante, adelante, ahí Julieta, te estoy, escuchamos. estoy. Sí, No, dale, me dale. llamó la atención, no sé, yo lo digo desde mi manera, que soy economista y soy cuadrada con esto de la sociología, digamos. La inteligencia de síntesis de ella en el diagnóstico, digamos, los pobres son como el pasto y los ricos son como árboles. No es necesario más para transformar, digamos. Tal cual. A veces nosotros desde la economía estamos todo el tiempo abstrayéndonos y buscando estadísticas y por arriba y por debajo de la línea de pobreza. Y no, los pobres son como el pasto y los árboles y los ricos como los árboles, digamos. Algo tan simple y tan transformador en sí, como de chiquita con Perfecto. y lo Perfecto. repite varias veces en estos capítulos que estamos viendo, digamos. Eso Sí, 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 sí. Hace todo el razonamiento, tal como nos contaba hoy María Marta, muy ordenado, hace todo el razonamiento de por qué desde ahí llega su militancia. Claro. Nada de Sí, eso, que a sí, sí, veces uno sí. tiene que No, abstraerse no es que lo necesite hacer, bueno, hacerlo vía estadísticas, hacerlo vía, sirve para explicar a un público racionalista, pero no es eso, no es el tipo de pensamiento de Eva. esto puntualmente me llamó la atención desde mi profesión, digamos. Siempre estoy Claro, claro. Claro, bueno, pero en general, el problema que nosotros tuvimos, yo no sé si todas las compañeras lo saben, pero acá debe haber muchas trabajadoras sociales. Las trabajadoras sociales se han formado en Argentina muchas veces con personas que han denostado a Evita como una trabajadora social, salvo las nuevas corrientes, porque necesitaban ponerle ciencia a la ayuda social. Sí. Así que sí, no pasa solo con la economía, Julieta. Claro. Gracias por ese comentario. No pasa solo con la economía. ¿Quién más? Mabel dice, poder escucharte todo lo que contás de Eva, siento que tenemos los mismos pensamientos, el amor hacia el pueblo y luchar por la justicia social en estos momentos que estamos viviendo porque todos somos Evita. Pero tal cual, Mabel, tal cual. O sea, la verdad que está buenísimo hacer un curso en Lanús. Ahora, la verdad que ustedes habrán aprendido a Evita, todos habremos aprendido a Evita cuando nuestra vida se transforme en una vida apasionada, en una vida con razón para vivir, digamos. Siempre las voces de las mujeres son exageraciones, tal cual, tal cual. La ponen como, ay, qué exagerada. No, la pasión va a ser elemento, va a ser elemento de la práctica política. ¿Por qué se creen que pegó tanto lo de la casta? Y lo del funcionariado cómodo, en oficinas públicas que no nos resolvían las cosas. En nombre del peronismo. Vamos y no habrá que volver a Evita. Bueno, ¿alguien más? No doy los avisos parroquiales. Seba dice, hola Seba, pero usa el micrófono. Pensá en todo el camino que tenemos que desandar, pensaba en todo el camino que tenemos que desandar hacia adentro de nuestros espacios de militancia, tal cual, Sebastián. Y de pertenencia para poder pensar la figura de Evita separándola de Juan Domingo, separándola o más que separándola, fortaleciéndola en su identidad propia para poder enriquecer nuestro pensamiento como militantes. Gracias, Claudia. Sí, es así. Sí, estamos en problemas en los espacios de militancia, están muy empobrecidos. Coincido, Seba. Adelante, María. Adelante, María Baba. ¿Querías comentar algo? Te damos micrófono. Adelante. Bueno, nada, me quedo pensando, reflexionando en esto de que vos decías de sentir, pensar y actuar,
y cómo desde el amor, ese sentimiento tan primitivo, ¿no? Que es el amor, ella pudo, digamos, construir y pudo actuar y pudo llevar adelante su sentir, que era estar al lado de los más necesitados, ¿no? De los más humildes. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre estoy pensando en la actualidad, en los momentos que estamos viviendo, con este odio que se ha generado, ¿no? Desde los lugares más rancios del neoliberalismo, como lo difícil que es que este sector pueda entender cuando se construye desde el amor, ¿no? Algo tan simple, tan primitivo como el amor, y que ellos no pueden entender cómo desde nuestros lugares, digamos, tratamos todo el tiempo de tener esa mirada amorosa con el otro. Y bueno, nada, simplemente siempre estoy pensando y reflexionando sobre este sentimiento de amor y de odio, y cuando el odio se instala, qué difícil que es luchar contra eso, ¿no? Contra un sentimiento tan fuerte como es, por un lado el odio, y por el otro nosotros reivindicando siempre el amor. Bueno, vamos a hacer dos o tres aclaraciones, María. Me vino bárbaro para un cierre lo que estás comentando. Ella saca del plano doméstico, del plano privado, del plano de las mujeres, del plano del abrigo, de crianza, el amor, y lo lleva a categoría política, y lo hace público, lo hace sentimiento público, lo eleva a categoría política y a categoría organizadora de la sociedad. Esto que con el destronamiento de Dios parecía que se había dejado de lado, se había dejado en el plano privado de las familias, porque la ciencia iba a ordenar la sociedad. Ella dice, no, perdón, la ciencia buenísimo, nos viene bárbaro la ciencia, pero el amor vuelve al espacio público y vuelve como categoría política para ordenar la sociedad. No lo tomaría como un sentimiento primitivo, es una opción de vida, es una decisión el amor. Porque uno puede tener sentimientos de mayor química, menos química, más empatía, más simpatía, menos simpatía por los demás. El amor es otro tipo de categoría, ¿eh? No es no le diría precisamente un sentimiento primitivo. Sí que es un sentimiento o una manera de relacionarse, una manera de la relación humana muy potente, al punto tal que tanto Freud como después más adelante los psicólogos, las corrientes de la psicología más actuales, se preguntaron muchísimo sobre el tema del amor. Hay ya lo voy a encontrar, tengo acá, ya lo voy a encontrar, hay un autor que va a decir el misterio que los psicólogos, que la psicología no pudo descular todavía, el misterio que no pudo descular es el del amor. ¿Mm? Espérenme que lo busco. ¿Mm? Freud, bueno, va a tener muchísimo, muchísimo, pero Freud va a ser el que más va a tratar de racionalizar el eros, la pulsión de vida, el tánatos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo es el que sigue, Mari, que yo siempre le digo mal el apellido? Jung. Jung, yo le digo Yang, y se dice Jung. No, porque Yang es con una O y es en inglés. Jung es suizo. Jung, en Bueno, alemán. gracias. Bueno, gracias, Mari, por tus ascendientes que siempre vienen en mi ayuda. Nunca me acuerdo cuándo lo digo bien y cuándo lo digo mal. Bueno, Carl Jung hace un libro que se llama ¿Qué es el amor?, donde él dice la verdad, que las categorías de eros, pulsión de vida, tánatos, pulsión de muerte, no me alcanzan para comprender el amor como categoría de relación humana. Y hace todo un estudio sobre el amor, te lo recomiendo, María, para poder enriquecer la idea de sentimiento primitivo. Me parece que ahí te quedas como corta respecto del lugar que ocupa y que Jung le quiere dar en la organización social. Después, bueno, por supuesto, la idea de lo comunitario como enlazado por el amor va a surgir de ahí. Y el utkacha, le dice Kush, que es la idea de estar sentado, estar con los otros contemplando, es una idea donde parece ser que esta manera de relacionarse es la que produce vida, otra no lo va a producir. Ahora, lo que sí tomo de lo que vos decís es por qué ese sentimiento pasa
se deja en el plano privado, se deja en el plano de la mujer que da de mamar, que da la leche materna, que cuida, que abriga, y sin embargo el odio sí puede ser público. ¿Por qué la contracara, que es el odio, sí puede ser pública y sí puede ser categoría política? No solo se desplaza al amor como categoría política, se entroniza al odio como categoría política. Para mí hay un aprendizaje del enemigo, ¿eh? Sabe de la potencia de los grandes sentimientos humanos, digamos. ¿Eh? Bueno, gente, estamos. Si hay algún comentario más, si no, doy los avisos. El amor es peronista, dice Natalia. Es una frase del ensayista Guillermo David que terminó en un afiche tipográfico. Mira qué lindo. El amor puede entenderse como un sentimiento originario y el odio como destructor. Sí, sí, pero los dos tienen un origen bastante atávico, que quizás sea eso lo que hayas querido decir, María, un origen que está muy ligado a la presencia de la especie humana en la Tierra, pero hay un uso del odio en este momento que hay algo todavía que tenemos que descular ahí, ¿eh? Hay algo que tenemos que descular ahí. Bueno, gente, les cuento. En el WhatsApp, ahora, no ahora, en esta semana, les vamos a dejar algunas ideas de lo que vamos a leer en esta semana, para de tal manera que el lunes que viene lleguemos ya con algunas cosas leíditas, algunas cosas ya elaboradas, y pasemos con bastante rapidez, no rapidez, pero que le dediquemos un rato a lo que falta de la razón de mi vida y ya nos metamos en el renunciamiento, en el segundo texto que vamos a analizar, porque es un texto que también hay que dedicarle mucho tiempo. Disculpen, pero en general no veo las tres partes de la razón de mi vida en la misma clase, aunque me queden minutos, y eso no es una casualidad, sino que es una decisión didáctica, digamos. Yo necesito que se queden con la idea central del pensamiento político de Evita que hemos visto hoy en esta primera parte. Entonces necesito que la memoria de este primer lunes esté atada a ese sentir, pensar, actuar, que es el tipo de pensamiento que vamos a estudiar en Evita. Así que es por eso que siempre la primera clase lo dedico solo a esta parte y sobre todo a refutar la idea de que estamos ante un panfleto que solo ensalza a Juan Domingo Perón. Lo vamos a ensalzar por otros motivos, con otros textos, pero la razón de mi vida tiene valor en sí mismo. Un agradecimiento especial a la Universidad de Lanús, que se propuso indagar y estudiar el pensamiento político de Eva, y si quieren repasar estos temas, incluso a veces más completos, porque ahí me di cuenta en mi machete que hay un montón de cosas que me olvidé de contarles, en la plataforma, los que puedan entrar, si no, igual se los voy a pasar en estos días, hay un resumen de la clase y un video de la clase del año pasado que a veces tiene detalles que en esta clase me puedo haber olvidado. Bueno, gente, abrimos los micrófonos, abrimos las cámaras. Quería A ver. insistir en que anoten sus nombres y todo lo que dijiste al principio. Ah, gracias, tenés razón. Tenés razón, ya me había metido solo en las cuestiones pedagógicas. Gracias, Marí. Por favor, anoten su nombre completo y su DNI, quienes no lo hayan hecho, en el chat, para poder tener el registro de sus presentes. Dicho esto, ahora sí, abrimos los micrófonos, nos saludamos, abrimos las pantallas. Gracias por la paciencia y gracias por elegir este seminario. Saludos. Buenas noches. Viva Evita. Gracias. Que viva Evita, por supuesto, Viva Paula. Evita. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas Gracias a ustedes. Muy sustancioso. Muy sustancioso. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Bueno, Muchas me gracias a alegro. todas. Gracias. Bueno, me alegro. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Esperando lectura. Gracias. Sí, les paso mañana. Les paso Gracias, mañana. muchas gracias. Gracias, Claudia. Chao, gracias. Chau a todas. Chau, Claudia.
Bueno, cierro, chicos. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches. Gracias.